Mariano, gracias por acompañarnos. Lo primero que quisiera preguntarte, y bueno, un poco de contexto antes, nosotros hacemos parte de una organización y en general de un sistema, que es el de compensación, en el que creemos firmemente en la potencia de transformación que tienen los hábitos en las personas. Quería preguntarte al respecto, desde tu conocimiento y desde tu experiencia, ¿cómo o cuál es una buena forma para estimular la mente y en general al ser humano para que logre y pueda modificar o adoptar nuevos hábitos en función de su bienestar? Sí, la ciencia de los hábitos tiene una larga tradición y justamente por ser hábitos son muchas veces muy difíciles de cambiar. Y muchas veces es muy difícil de cambiar cosas aún cuando lo sabemos y cuando parece que sería una tontería hacerlo. Por ejemplo, el hábito de mandar mensajes con el teléfono mientras estás conduciendo. Es algo que la mayoría de la gente entiende que es mejor no hacerlo y si tú hablas te diría, la verdad que no lo voy a hacer, pero luego van al coche igual hacen la misma tontería, a lo mejor están en el coche con sus hijos atrás y los ponen en riesgo por un mensaje que no vale la pena. Lavarse las manos es otro ejemplo donde todo el mundo entiende que lavarse las manos es algo que cuesta muy poco, que te protege mucho, que vale la pena, que una vez que lo haces es sano pero está lleno de gente que viene de un hospital o de un aeropuerto. Cuando digo lleno de gente, yo mismo. Es decir, yo entiendo todo esto y yo hago los mismos errores. Entonces, justamente, los hábitos son muy difíciles de cambiar por el mero uso de la palabra. Es muy difícil decirle a alguien, mira, esto te hace mal, cámbialo. Y entonces hay toda una cantidad de estrategias que son muchísimo más operativas. Tiene que ver, por ejemplo, con el lavarte las manos, que casi que estés obligado a hacerlo, porque hay una puerta que si no pasas, hay agua que cae y no tienes que ir, porque muchas veces la gente no lo hace porque tiene que entrar a un baño que está lejos, pero si tú tuvieses un sitio donde justo al lado ves el agua cayendo o hay un botón fácil de apretar, lo harías. El teléfono, si tuviésemos una función muy fácil, que aprietas un botón en el que dice no hagas nada más, modo conducción. Y fuese muy fácil, pero en un modo conducción en el que dices no me dejes mandar mensajes salvo que pase algo importante. Entonces, en general estas cosas, hay un campo que se llama economía del comportamiento, que se trata justamente de encontrar estos gags simples que pueden ayudar a cada uno de nosotros a que terminemos haciendo cosas que en realidad nos favorecen y que querríamos hacer, pero que nos cuesta mucho hacerlo por el mero uso de la voluntad. Muy claro, y ahora que te escuchaba hablando en otra entrevista sobre educación, quisiera preguntarte, ¿tú consideras que la transformación principal de la educación debe darse a partir del método, a partir de los contenidos o a partir de otra dimensión que se involucra en este proceso? No creo que haya un elemento principal. Digamos, el elemento decisivo en la práctica educativa, más allá del currículum, en el programa, hay un montón de estudios que lo muestran, termina siendo el maestro, el docente. Y esto además lo experimentamos cada uno de nosotros. O sea, todos hemos hecho cursos de castellano, de matemática, y no importa tanto el programa, que nos acordamos del que hicimos con el buen profesor y el que hicimos con el mal profesor. Nos acordamos de ese profesor de matemática que era increíble y no era porque enseñaba álgebra o porque enseñaba aritmética o porque enseñaba logaritmos, era que nos enseñaba de una manera que nos daba ganas de vincularnos y comprometernos con eso. También nos acordamos de ese que al revés, que nos alejó de un campo. Entonces, por supuesto, las cosas hay que estandarizarlas en currículums, en maneras de enseñar, pero en última instancia creo que el elemento más decisivo funciona a través del cariño y la motivación y la calidad de un maestro, y para eso hay todo también, por supuesto, algo que es esencial y es el bienestar de ese maestro, que esté bien como para poder ejercer lo que tiene que hacer, que no tenga que dar 18 clases, que no termine y tenga que corregir a las 7 de la mañana, que no se le caiga el techo mientras está enseñando, que esté cuidado, que esté en una situación en la cual puede apreciar y valorar cuando ha hecho bien el trabajo, porque ve que los alumnos llegan a lugares que sin eso no podrían haber llegado. Entonces hay todo, por supuesto no hay una única cosa, pero creo que hay todo un eje motivacional que además tiene una impronta enormemente económica, que en última instancia significa un compromiso que todos, o que no todos, pero que la mayoría de la gente enuncia, pero que no todos actúan, que es de verdad darle importancia y amor a la educación y decir, tenemos que invertir en esto y tenemos que cuidarlo, tenemos que darle amor, tenemos que darle dinero, tenemos que darle tiempo, tenemos que darle prioridad. Y yo creo que eso
en última instancia, es decir, esa energía vital que viene de asumir que hay un compromiso central con la educación, es lo que va a ser la transformación más decisiva. Tú lo ves en colegios donde de repente llega una directora que es estupenda y cambia la vida, pero porque se deja la vida. Lo que no puede pasar es que la educación dependa de esos casos excepcionales y tiene que tener un sistema de motivación que haga que eso no sea lo excepcional, sino que sea lo frecuente. Y en parte también eso, conectarlo con algo que la neurociencia también explica mucho y de alguna manera desmitifica esa vieja creencia de que el cerebro, si a medida que vamos envejeciendo como humanos, pues nuestras partes del cuerpo y nuestros órganos dejan de funcionar o dejan de ser más funcionales que cuando uno es joven, y el cerebro todo lo contrario. El cerebro todo el tiempo está en capacidad de adquirir nuevos conocimientos, y de alguna manera eso también se puede conectar un poco con lo que estás diciendo sobre todo ese contexto de bienestar que se necesita para la educación. Sí, y alimentar la curiosidad y la avidez de conocimiento. Es decir, lo que se atrofia no es la capacidad de aprender, sino el deseo de aprender. Y cuando no hay deseo de aprender, uno no aprende. Yo lo cuento esto, tengo un libro que justo más en Colombia aquí fue como le fue hermosamente bien, que se llama El poder de las palabras. Y yo hoy cuento como justamente estas narrativas que nos hacemos sobre nuestras capacidades terminan siendo muy decisivas sobre aquello que hacemos. Y para clarificarlo, esto no quiere decir que no es el lugar ingenuo, sencillo y falso de decir que si tú piensas que hacer algo, entonces lo puedes hacer. Yo puedo proponerme correr los 100 metros en 3 segundos y no lo haré nunca por más veces que me lo pronuncie. Y no solo eso, sino que eso va a ser frustrante. O sea, si yo me planteo que soy capaz de hacer algo que es imposible, eso me va a frustrar. Pero es al revés. Si yo mismo declaro que soy incapaz de aprender algo, que no puedo aprender matemáticas, que no puedo aprender algo porque soy viejo, que yo ya no puedo aprender música, que yo ya no puedo aprender lenguaje, que yo soy demasiado malo para esto, que no puedo tener buenas relaciones, cualquier frase en la que empieza yo no puedo o yo no soy capaz, entonces estoy decretando en esa frase yo mismo mi propia sentencia. Mariano, y finalmente no, porque voy con dos más. Nosotros en nuestra organización y en general en el sistema del que hacemos parte, también creemos mucho justo en el poder de las palabras y en el poder de conversar. Entonces, teniendo en cuenta eso, quería preguntarte si tú crees que cuando uno conversa o la acción de conversar es el primer paso que debe dar un individuo o un grupo social cuando tiene como propósito trascender o ir más allá. A mí no me gusta hablar del primer paso, pero sin duda es muy importante. Es decir, la conversación es la esencia del pensamiento. El pensamiento funciona en conversaciones con otra gente o conversaciones propias. Cuando tú dices, he pensado que quiero irme de vacaciones a tal sitio, o he pensado que quiero ir a tal colegio, he pensado que quiero cambiar de trabajo. Eso lo que significa es, he tenido como una conversación entre mis distintas voces, la de la prudencia, la del deseo, la del anhelo, y hemos resuelto en esa conversación que esto es lo que queremos. Entonces, toda instancia, es decir, el lenguaje es el sustrato del pensamiento. El pensamiento se construye sobre el lenguaje. Y muchas veces esto se articula bien, no solo en rumiaciones, resonando en nuestra propia mente, sino que tú te juntas con alguien y conversas con alguien no para contarle o para explicarle algo, sino para descubrir algo. Y esa es la esencia, eso, digamos, yo lo estoy contando ahora, pero es algo que es muy antiguo, es la esencia de la conversación socrática. Es decir, los viejos filósofos, cuando querían descubrir algo, no se sentaban solos a escribir un libro, se juntaban con alguien, planteaban el problema, lo hablaban, y en esa anunciación de las dificultades y las soluciones, iban aprendiendo a resolver algo que no conocían. La conversación es la mejor fábrica de ideas. Muy claro, y ahora finalmente, para concluir, quisiera preguntarte ¿cuál es tu sentir o cómo te sientes participando de este espacio que entrega Socajas, que es un espacio en el que un montón de organizaciones que pertenecen a un gremio se encuentran, se reúnen, conversan y también tienen como propósito escuchar, nutrirse de los conocimientos de distintas personas que nos han acompañado para llevarnos de acá ideas que también de alguna manera se transformen en soluciones reales para esas poblaciones que impactamos? ¿Cuál es tu sentir en general de estar acá? Pues me siento muy feliz. De hecho, te estaba escuchando porque esto puede parecer una entrevista, pero yo te estoy escuchando y estaba aprendiendo mientras tú me contabas esto. Algunas cosas que yo conocía, algunas cosas que no conocía, y yo vengo con ese ánimo también. Justamente yo no vengo aquí con ánimo de empezar como a soltar cosas y a tirar mi discurso universal, sino de aprender, de escuchar, de descubrir. Me parece que eso es tanto más interesante que venir a aprender una vez más la radio y contar el mismo programa. Entonces, no siempre uno practica lo que enuncia. En este caso yo lo hago. A mí me encanta conversar, creo de corazón y genuinamente, y lo creo
no ciegamente, sino porque hay un montón de datos que muestran que esencialmente todo florece cuando uno ejerce bien la conversación. Es la vieja idea de que las sociedades florecen cuando hay comercio, cuando hay mercados, porque estaba el que tenía el hierro y el que tenía la madera y se lo cambiaban, y luego había uno que no tenía ni hierro ni madera pero sabía trabajarla y cambiaba eso. Y tú puedes pensar que la conversación es lo mismo, es un mercado en el cual intercambias ideas, intercambias puntos de vista, y entonces este mercado en el que estamos aquí, que es el que tú acabas de describirme, en el que se escucha, se intercambia, se piensa, para mí es eso, es quizá una de las expresiones humanas más bonitas, y por lo tanto celebro enormemente poder ser parte de esto. Muchas gracias, Mariano.